Buenas tardes a tothom. Bueno, ya es la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, puntualizando que nuestro nuevo delegado de la plataforma de edificación Passive House ahora en Cataluña es mi compañero Andreu Villagrasa, y yo ahora estoy en otras funciones dentro de Junta Directiva. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Es una muy buena oportunidad de tener esta conversación que comentábamos ahora con los 4 ponentes. Es una oportunidad muy importante para poner en común un tema que nos afecta a todos, que es el cómo aterrizar con herramientas prácticas todos los criterios de descarbonización que nos competen en el desarrollo del proyecto arquitectónico, pero desde un estadio muy inicial, a través del momento en el que estamos proyectando, del diseño. El diseño es una herramienta muy poderosa y necesitamos soportes que nos ayuden a tomar las decisiones lo más pronto posible en un proceso iterativo de prueba y error, pero cuantificable, para que podamos comparar los diferentes caminos que tomamos al momento de proyectar y ver dónde están los impactos, cuáles son más relevantes dentro del proyecto específico, y así podamos tomar decisiones proyectuales que afectan el edificio. Pensar que si hiciéramos una línea en cuanto el edificio, el proyecto urbano o arquitectónico de cualquier escala, llamémosle, es una línea muy larga y el proceso de diseño es los primeros 20 metros. Y el resto de esta línea enorme, el 1% del trabajo es el diseño. Y el resto, el otro 99%, es la operación del edificio, su proceso de desmantelación y demás. Pero en este instante de proyectual, de diseño, es cuando estamos decidiendo todo lo que sucederá aguas abajo. Todos los impactos, el carbono embebido, el carbono operativo del edificio, por lo cual es muy importante abordar esto del arranque. Me gustaría dar la bienvenida introduciendo primero, presentando a nuestros ponentes de hoy. Tenemos en orden de sentados, tenemos a Andreu Villagrasa, que es director de la empresa Save Energy Now. Él se dedica a la consultoría en cuanto a eficiencia energética y es también nuestro delegado de la plataforma de edificación Passive House en Cataluña. Tenemos también aquí a Bea de Diego, del Green Building Council de España. Ella es líder en el proyecto de investigación Indicate, que va a explicarnos de manera detallada. Tenemos al director técnico de Ecómetro, a Pablo Rodríguez. Creo que vamos a aprender bastante hoy. Y también, por último, pero no de último, tenemos a Laura Silva, que es investigadora en construcción sostenible y es jefa de proyectos del ITEC. Pues sin más preámbulo, me gustaría pasar la palabra ya a Bea de Diego. Entramos en materia. Nuestra agenda sería tener una presentación de cada uno de nuestros ponentes hasta una hora más, y después arrancar directamente con el turno de preguntas. Si hay timidez, pues hay más preguntas que hemos preparado, pero sobre todo aprovechar que estamos casi aquí en familia, en petit comité, para resolver la mayor cantidad de dudas posibles. Adelante. Hola, vale. Bueno, pues como decía Nuria, esta ponencia, este grupo de ponencias va sobre herramientas de cálculo, y yo no voy a hablar de herramientas de cálculo, va a ser la excepción. En realidad yo lo que voy a hablar es de este proyecto Indicate, que es para construir la línea de base de descarbonización de los edificios, y eso sí, ha integrado varias herramientas de cálculo, y por eso el porqué de estar aquí. Primero una pequeña, no sé si veis bien la pantalla, ¿sí? ¿O estoy en medio? Primero una pequeña introducción de lo que es un análisis de ciclo de vida para quien no lo conozca. Estas son las etapas del ciclo de vida. Vemos que hay una parte, bueno, desde la construcción, el uso, fin de vida y más allá del ciclo de vida. Vemos que hay una parte del carbono que se produce debido a los materiales, que es el carbono embebido, y otra parte del carbono que se produce debido a la operación del edificio. Este es el carbono operativo.
Todo eso se llama carbono de ciclo de vida o huella de carbono del edificio. Entonces, a nivel de emisiones globales, supone un 39% de las emisiones globales, de las cuales un 28% es el operativo y un 11% es el carbono embebido. A nivel de Europa, las emisiones son del 36%, pero bueno, para que os hagáis una idea. Entonces, sabiendo lo que nos han explicado antes, que el objetivo de Europa es ser climáticamente neutra en 2050 y el gran impacto que tiene la construcción, sale ahora la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, EPBD para los amigos, y el calendario de la EPBD es este que veis aquí. Se ha de transponer el año que viene. En 2027 se ha de publicar, cada Estado miembro ha de publicar una hoja de ruta de la descarbonización de sus edificios. En 2028 empieza a ser obligatorio que los edificios de más de 1.000 metros cuadrados declaren su huella de carbono de ciclo de vida. En 2030 todos los edificios y además empiezan a aplicarse esas limitaciones de carbono, con lo cual edificios que se están construyendo ahora, habrá algunos que ya no se podrán construir a partir de 2030 que empiecen estas limitaciones. Y en 2050 el parque tiene que estar descarbonizado. ¿Qué problema tenemos en España? Pues que ¿cómo vamos a hacer una hoja de ruta si no tenemos valores? Entonces, la solución que ha salido por parte del Ministerio es decir, vamos a hacer, por una vez en la vida, una aplicación temprana de una directiva europea. Y lo que teóricamente empezaba en 2028, en España va a empezar en 2026. A partir de 2026, los edificios de más de 2.000 metros cuadrados tendrán que reportar su huella de carbono de todo el ciclo de vida. Ahora mismo se está poniendo en marcha toda la metodología y en 2026 saldrá la primera revisión del código técnico que ya va a incluir todos estos temas con una metodología armonizada y van a publicar también un listado de datos genéricos que ya ahora lo están acabando y que contiene creo que unos 220 datos genéricos. Lo que pretende hacer el código técnico es centrarse en aquello de lo que tenemos más datos y que tiene mayor impacto. Las etapas de producto, le veíamos antes el análisis de ciclo de vida, pues lo que está en amarillo oscuro, bueno, aquí los amarillos se confunden un poco, pero A1 a 3, que es la etapa de producto, para ciertos elementos será obligatorio declararlos con un cálculo pormenorizado y el resto será con un cálculo simplificado, con unos valores por defecto. ¿Vale? Pues A1 a 3, B4 que son las reposiciones a lo largo del ciclo de vida y B6 que es el carbono operativo. Para el resto de elementos que no son obligatorios hacer un cálculo pormenorizado, habrá también un cálculo por defecto, que parece ser que van a publicar una herramienta muy simplificada, que es una hoja de cálculo, que integrará todos estos valores, pero que no será necesariamente obligatorio usar esa hoja de cálculo, se podrán utilizar el resto de programas que hay. Esto como introducción, que no tiene nada que ver con Indicate, pero para que veáis el contexto en el que aparece Indicate. Bien, pues Indicate es un proyecto europeo que ha durado 2 años, que se ha realizado simultáneamente en 3 países y que ha implicado varias innovaciones, sobre todo una innovación metodológica que ahora os contaré, que es cómo junta 2 tipos de datos diferentes, un proceso colaborativo que ha implicado a más de 40 entidades, 2 de ellas aquí presentes. Bueno, tenía 4 socios europeos y entonces el universo de estos más de 40 entidades, los socios principales éramos Green Building Council España y la Universidad de Sevilla, pero alrededor había toda una nube de colaboradores que nos han ayudado a validar la metodología, colaboradores que han aportado datos de sus ACV reales, los que tenían ya hechos con su propia metodología. Nosotros no hemos intervenido, solo los hemos introducido. Y luego los propietarios de los datos también. Estos son los que han, bueno, no se ve muy bien, pero bueno, son los que nos han ayudado a validar la metodología, pues tanto el ITEC como Ecómetro, por ejemplo, estaban presentes. Estas son las reuniones que hubo a lo largo de 2 años, quiero decir, ha sido un proceso bastante intenso. Y estos son
el resto de colaboradores pues, que nos han dado datos y propietarios de datos. Vale, entonces, refiriéndonos a la innovación metodológica, inicialmente estaba planteado analizar 50 ACVs que había en el mercado y ya está. Pero nos dimos cuenta, hablando con el resto de colaboradores, que 50 casos no te podían dar una visión real, ¿no? Además, casos que no están armonizados porque cada herramienta o cada persona que hace una ACV igual hace de determinados elementos o toma solo unas etapas o luego los datos que incluye cada herramienta son diferentes. Necesitábamos que hubiera una armonización, ¿no? Entonces, por eso, con la ayuda de la Universidad de Sevilla, se hizo estos casos sintéticos, casos teóricos, que lo que hacen es un barrido, pues 7 tipologías diferentes con 18 variaciones, eso da 126, y entonces lo que se hace es 3 tipologías constructivas, 2 zonas sísmicas y 3 zonas climáticas, y entonces nos da un marco de cálculo. ¿Por qué digo un marco de cálculo? Porque es un sistema de archivos entrelazados entre sí que si tú cambias las hipótesis y añades más datos o haces cambios, eso te permite sacar unos nuevos resultados. Con lo cual, lo que estábamos intentando es que no naciera obsoleto, porque está evolucionando tan rápido que sería absurdo un proyecto de 2 años que en cuanto acaba lo tiras a la basura. Entonces, por eso digo que es un marco de cálculo y los resultados que se están dando son resultados en noviembre de 2024. Si se añaden más datos, pues cambiarían, ¿no? Vale, entonces la idea era obtener para cada tipología, de las 7 tipologías de residencial, o sea, en total eran 5 residenciales, 1 de oficinas y 1 de parking en sótano, que las separábamos porque a veces te obligan y a veces no, ¿no? Entonces la idea era encontrar este baremo de datos, ¿no? Estas gráficas de este tipo lo que te enseñan es la caja central te da el 50% de los casos. Abajo están los 25% mejores y arriba los 25% peores, ¿vale? ¿Cómo lo modelamos? Pues a partir de 4 variables diferentes. Por un lado, el tipo constructivo. Arriba estaba el tipo constructivo de mayor impacto, abajo de menor impacto y en medio el modal. Arriba, el tipo de datos, ¿no? Datos genéricos. Abajo, datos específicos de DAPs, declaraciones ambientales de producto, que estáis oyendo hablar toda la mañana de ellas. Y en medio, DAPs genéricas que se modelaron a partir de DAPs. Luego, resistencias mecánicas. Arriba estaban zona sísmica, abajo no sísmica y lo mismo con la térmica. Zona térmica alta, zona térmica baja y mediana. Con esto lo que pretendíamos que era que cualquier ACV que se haga caiga aquí dentro, ¿vale? Porque de alguna manera estábamos cubriendo todo el espectro. Estos son los resultados, no voy a entrar, los podéis consultar al final de la ponencia. Tendréis un QR que si queréis os podéis bajar el informe, pero lo que sí que vimos es que los casos sintéticos y los casos reales no tenían nada que ver, porque los casos sintéticos, al seguir un método armonizado, nosotros definíamos qué es lo que se contaba para cada uno, qué etapas, qué elementos. En cambio, los casos reales a veces contaban unas cosas y a veces no, ¿no? Con lo cual vemos que los casos reales dan resultados más bajos. Esto, lo que se saca de conclusiones también es de las diferentes tipologías, las etapas del ciclo de vida, el peso que tienen dentro de un análisis de ciclo de vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, la etapa de producto, que es A1, A3, pues puede tener entre el 25 y el 35% del impacto. Las sustituciones, o sea, a lo largo de esos 50 años, ¿cuántas veces has de sustituir el producto? Pues veis que también tiene un peso del 15 al 30%. Y esta fue una de las cosas que más llamó la atención del proyecto, porque hasta ahora parecía que era menos, pero es bastante. El carbono operativo, que es B6, el que está en azul claro, pues en oficinas vemos, estos son los iconos, oficinas sería el penúltimo, vemos que en oficinas es prácticamente el 50% y en residencial entre el 20 y 40%. Si hacéis memoria, os acordaréis que decía que en el código técnico obligan a calcular precisamente, calcular pormenorizadamente A1, A3, B4 y B6, que ya te lo da el certificado de eficiencia energética. Digo B4 aquí que prácticamente ocupa, pone B1, B5, pero veis que es que B4 ocupa prácticamente todo.
Otra cosa que vimos, y aquí se ve fatal, pero bueno, estos son los elementos del edificio, pues la cimentación, la estructura, los elementos portantes, fachadas, cubiertas. Vimos que lo que es la cimentación y la estructura puede suponer entre el 35 y el 50%, y si ya hablamos de sótanos, pues el 90% del impacto. Que en residencial y oficinas, entre el 70 y 80% se debe a este conjunto que el código técnico estaba diciendo que había que calcular de forma pormenorizada, ¿no? Pues que es cimentación, estructura, envolvente y elementos no portantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el código técnico se está centrando pues siguiendo un poco la ley de Pareto, ¿no? De aquellas partes que tienen mayor impacto, ¿no? Y que además son de las que tenemos más datos, en realidad, en el tema de la etapa de producto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas claves viendo esto? Pues que es muy urgente tener una metodología armonizada porque si no, la comparabilidad no es posible. Pasa a veces que un promotor hace un ACV con una herramienta o con unas hipótesis y le salen valores más altos que otra, pues igual porque ha hecho el ACV con más rigor, ha tenido en cuenta más elementos. Entonces, claro, hay un agravio comparativo ahí que hay que evitar, ¿no? Cada uno tenemos que jugar las mismas reglas de juego. Que necesitamos datos, tanto a nivel de producto, porque ya veis que era una de las variables que te hacía dar mejor o peor dato, como a nivel de edificio, porque si tenemos que empezar a dar límites de ACV a nivel de edificio, necesitamos saber dónde estamos. Y esto es un primer estudio, pero necesitamos muchos más datos. Que la descarbonización ha de tener en cuenta la escala urbana y no solamente la de producto y de edificio. Veíais que las tipologías variaban el impacto, ¿no? Salía la unifamiliar en hilera, salía con muy bajo impacto. ¿Quiere decir que tenemos que hacer ciudades de unifamiliar en hilera? No, porque hay que tener en cuenta el uso de suelo, ¿no? Entonces, tiene que haber una escala urbana, que es muy importante que colabore todo el sector y que no hace falta tener todas las respuestas, que se puede empezar a medir ya con lo que sabemos. ¿Cómo afecta la descarbonización al sector, ¿no? En general? Lo primero, la implantación de este cambio disruptivo que significa el enfoque de ciclo de vida, ¿no? Hasta ahora, ¿qué hacemos? Miramos la foto del edificio. Cuando hablamos de eficiencia energética, miramos la foto en B6, la etapa de uso del edificio, ¿no? Cuando miramos el coste, miramos a 1 a 3, la etapa de producto. No, hay que mirar la película entera del edificio, de la vida del edificio. Que el ACV no es un reporte, no es aquello, hago un informe y me sale esto y ya está. No, es una herramienta de trabajo, es para mejorar. No, si es solamente para hacer un informe, es paparasa, no sirve para nada, es para mejorar. Que necesitamos formación e interiorizar un orden de magnitud. Ahora mismo a los técnicos, bueno, a la sociedad ya ni hablar, pero a un técnico le dices 5, 50 o 500 y no sabes si ese valor está bien. Tengo este valor, pero no tengo ni idea si está bien o está mal, ¿no? Pues hace falta esa interiorización de un orden de magnitud, ¿no? Ahora nos explicarán tanto del ITEC como de Ecómetro qué se está haciendo en ese sentido, ¿no? Para empezar a interiorizar estos valores. Y muy importante, que la descarbonización se ha de ver como una oportunidad para optimizar soluciones constructivas, que no siempre va a ser más caro. Que es muy urgente digitalizar, porque eso simplifica muchísimo el proceso, ¿no? Tener un BIM te va a facilitar muchísimo el hacer los cálculos. Y que hemos de empezar a identificar todas esas estrategias que nos ayudan a descarbonizar. Y no es una única estrategia, hay múltiples estrategias. Desde las estrategias de suficiencia, es decir, ¿necesitamos realmente esto? Antes nos explicaba Albert del protocolo, yo siempre explico su caso, pero es que ¿realmente necesitas construir este edificio? ¿O te vale con rehabilitar aquel molino que había y hacer ahí la biblioteca nueva que planteabas, ¿no? Estas ideas de, espera, vamos a pensar, ¿necesitamos esto? Que se han de utilizar productos que tienen una baja energía de transformación, los productos de baja huella de carbono, biomateriales. Aquí están biomateriales, geomateriales. Que se pueden introducir productos reciclables y estrategias para fomentar la economía circular, dejar de extraer esa economía extractiva que se está cargando el planeta y empezar a cerrar los ciclos de los recursos. Que el diseño para la adaptabilidad no es una curiosidad, simplemente
la obsolescencia de los edificios muchas veces no es funcional, es estética perdón, no es física, o sea, no es porque el edificio se vaya a caer, es porque es funcional o estética, porque igual no cubre las necesidades que se necesitan o porque no está a la altura estética que se espera. Entonces, un diseño adaptable hace que un activo dure más y que sea necesario construir menos veces. El diseño para el desmontaje, obvio, ¿no? Te permite esa circularidad. O soluciones industrializadas eficientes. Perdón, me había saltado los fabricantes. De cara a los fabricantes, pues mensaje clave. La descarbonización es una oportunidad para desatar la innovación. Y aquí lo tenéis clarísimo, ¿no? Cómo esa innovación pues, ha de permitir la escalabilidad de las soluciones, la industrialización, porque si no pasa a ser una curiosidad, una casa hecha con bloque de tierra compactada. No, por favor, se puede escalar, se puede mejorar. Que se han de poner en valor todos los materiales que tienen esa baja huella de carbono. Si tú no lo puedes demostrar con una declaración ambiental de producto, no lo vas a poder poner en valor. Que se ha de descarbonizar los materiales que ya tienen una huella de carbono alta. Y que, bueno, lo de la DAP, que es una ventaja competitiva, porque si no, no puedes demostrarlo. Entonces, antes se va a escoger un producto que tenga DAP que uno que no tenga DAP y que tengamos que recurrir a datos genéricos que están mayorados y que son peores. Entonces, un mensaje muy importante, que hay otros impactos ambientales. No solamente es el carbono y el cambio climático. Hay unos impactos, se habla siempre de los límites del planeta, ¿no? De aquel espacio físico en el que el planeta es un entorno seguro. Se habla de 9 límites planetarios y 6 están traspasados. Uno de ellos es el cambio climático, pero la biodiversidad está en una situación aún peor. Entonces, no podemos hablar únicamente del carbono, porque eso lo que hace puede ser desplazar impactos a los otros límites planetarios, ¿no? Por ejemplo, si descarbonizamos generando contaminación porque quemamos residuos para alegar una descarbonización, pero resulta que esos residuos son tóxicos, es un ejemplo, pues hay que tener esa visión holística para no hacer traspasos de cargas, ¿no? De cara a los promotores, pues hay que formarse, hay que incorporar, como veíamos con AMB, en los pliegos de prescripciones, se ha de priorizar la utilización de productos con DAPs, una hoja de ruta interna, dónde estás ahora, dónde puedes llegar, incorporar el pasaporte de materiales y los promotores públicos han de tener en cuenta que tienen un valor ejemplarizante muy, muy, muy grande y que generan demanda, con lo cual ahí tienen una alta responsabilidad. Y un mensaje un poco así poético, pero esto es como la cartografía. ¿Tenemos que esperar a tener imágenes satélites para empezar a navegar? No, podemos empezar a navegar con planos así, que con un plano así se llegó a América, hasta llegar a tener otro plano así, que es desde 400 años después, y en el camino de este a este surge pues, necesidad de mejores datos, mejores infraestructuras, mejores metodologías, demanda de formación, y sobre todo implantar esa visión de enfoque de ciclo de vida o de navegación en esta metáfora, ¿no? Hemos de poner la rueda en marcha para poder llegar a buen puerto. Y bueno, aquí tenéis, si queréis consultarlo, tenéis el QR, si no en la página web de GBC os podéis bajar el informe y consultarlo tranquilamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora paso a Pablo de Ecómetro, que también nos va a explicar acerca de la herramienta. Adelante, Pablo. Buenas, pues nada, yo soy Pablo Rodríguez, soy aparejador, he trabajado mucho en bioconstrucción y nada, ahora soy el director técnico de Ecómetro. Ecómetro nació como una asociación de técnicos en torno a la edificación y la bioconstrucción a principios de los años 2000. Hicimos pues, trabajos de medición, de difusión, de formación
y hicimos la primera herramienta de cálculo de huella de carbono, que era ArCO2, para la Oficina Española de Cambio Climático, y a partir de ahí ya hemos seguido con la labor de formación y certificación a través de la asociación, pero la herramienta la hemos sacado a través de una sociedad para fondearla. Desde ahí hacemos tecnología, bien sea la herramienta que tenemos o bien APIs personalizadas, hacemos consultoría para reducir los impactos y hacemos también formación. En los próximos años hay una labor de formación importante por delante que creo que todos y todas debemos asumir. Y bueno, pues así como trabajos más concretos, hacemos certificaciones, hacemos análisis de ciclo de vida, declaraciones ambientales de producto, hacemos esas herramientas ad hoc que veíamos para empresas que quieran sistematizar o personalizar sus procesos y hacemos también ESG. Y bueno, pues de lo que hemos venido a hablar es primero de la herramienta y luego de un ejemplo de aplicación. Y nada, nuestra herramienta, bueno, pues es una herramienta que está homologada por las principales certificaciones y tiene el respaldo de las instituciones. Está alineada con las normas de cálculo y con el marco Levels. Y bueno, pues la creamos pensando sobre todo en que cuando esto fuese obligatorio, hace ya mucho tiempo, que fuese una herramienta útil para cualquier técnico o técnica en su labor ordinaria. Digamos que no fuese un trabajo extra o especialmente extra, sino que estuviese integrada dentro de su flujo de trabajo. Entonces, bueno, pues la hemos hecho asequible, esperamos. La hemos hecho que funcione a través, o muy relacionada de momento, con los presupuestos y de esa forma buscamos también encontrar la relación entre cuánto invertimos en reducir los impactos y cuál es el impacto que reducimos. Intento huir de las recetas más obvias muchas veces y está reconocida por los actores del sector, ¿no? Ahí hemos trabajado con el Ministerio de Transportes, con el CSIC, con Precio Centro, con los colegios de arquitectos o con certificaciones. En principio hemos conseguido ya, por fin, abordar todo el análisis de ciclo de vida, todas las fases, desde la extracción de materiales hasta la recuperación de los mismos, y analizamos los 21 impactos que marca la norma. Ahí cuando Beatriz habla de no centrarnos en el túnel del carbono, pues bueno, ahora mismo la sociedad está muy focalizada ahí, pero el ACV sí que permite ver, y creo que todavía tiene capacidad incluso de ampliarla, otros muchos efectos que son también muy perjuiciosos. Hemos participado, como ha comentado antes, en el programa Indicase y a partir de ahí vamos a ver propuestas. Hasta ahora teníamos herramientas para calcular los impactos, como decían, en la parte energética, pero faltaba todo lo que tenía que ver, o no era nada fácil, porque lo podías hacer a mano de alguna forma, pero no era nada fácil hacerlo en la parte material, y ahí es donde las herramientas cobran sentido. Y bueno, pues en general, así como simplificación, los impactos es igual al inventario de materiales, que es el listado de materiales del edificio, con sus masas y tipos de materiales asociados, y los datos ambientales asociados a ellos. Entonces, esto lo hemos intentado resolver de forma fácil y dinámica, bueno, pues con una aplicación que te permita meter el presupuesto en la aplicación. Tiene que estar coordinado con Precio Centro, que es una base de precios que a nivel nacional yo creo que tiene bastante difusión. Estamos trabajando ahora en poder meter los datos a través de BIM o de otros sistemas, pero bueno, de sacar el inventario, que es lo que más se tarda en general, y luego cruzarlo con la base de datos bien propia o de DAPS, y meter el estudio de gestión de residuos y el certificado energético, es de donde sacamos después el informe. Y esta es la lógica que nos hizo pensar en facilitar toda la operativa de un estudio de arquitectura, ¿no? Que no fuese un trabajo extra, sino que de alguna forma tuviésemos los datos directamente del propio proyecto. Y bueno, pues nos ha quedado una herramienta bastante dinámica y muy versátil. De hecho, hemos trabajado en obra nueva, hemos trabajado en rehabilitación, tanto para promotores privados como para promotores públicos. Hemos trabajado con el estándar Passive House, hemos hecho interacciones. Trabajamos en obra tradicional, en madera, en industrializado. Estamos reconocidos por las certificaciones e incluso hemos interaccionado con otros agentes que no son los propios de la edificación, como pueda ser Ecoalf o Triodos, que son empresas que quieren acompañar los valores que tienen de producción dentro de sus sistemas con pues unas sedes corporativas o unas tiendas que reflejen lo que son. Y luego hemos empezado también a colaborar, sobre todo con la Administración, en lanzar estándares para abordar la sostenibilidad de todo su parque inmobiliario de una forma sistemática, ¿no? Que no cada arquitecto que llegue o cada arquitecta que llegue al trabajo piense cómo hacerlo, sino que haya un planteamiento que permita trabajar, identificar los puntos claves y luego recuperar datos.
Y a partir de ahí, bueno, vamos a ver una aplicación del trabajo de ACV sobre un edificio, donde creo que muchas de las cosas que ha estado contando Beatriz anteriormente se ven reflejadas, ¿no? Tanto en la reducción de impactos como en la comparación, como en el uso de materiales biobasados. Bueno, es el edificio Pirita, que es un edificio que acabamos de terminar en Madrid. Lo promueve Distrito Natural, que es una promotora de impacto que trabaja desde el enfoque, bueno, pues de un beneficio económico o de una perspectiva económica de ciclo de vida completo, ¿no? Lo que decíamos de no gastarnos mucho ni al principio ni al final, sino que sea homogéneo, una perspectiva social y una perspectiva ecológica. Entonces, se trata de un edificio de 3 plantas, más sótano, que está hecho en CLT. Utiliza también materiales de bajo impacto y bastante reutilización de recursos, y además en la parte energética de uso está construido y certificado bajo el estándar PASIF. Bueno, es lo que correspondería o se acerca mucho a lo que podemos conocer como edificio de consumo casi nulo o de consumo nulo, y tiene que ver con el bajo impacto en la construcción y con la eficiencia en el uso. La huella total son 344 toneladas, que repercutido a kilos por metro cuadrado son solo 148 y repercutido a 50 años de vida serían solamente 3 kilos por metro cuadrado de CO2. Esto, si lo comparamos con las medias que más o menos hemos estado viendo en el estudio Indices para este tipo de edificios, que es de 1.010 kilos por metro cuadrado, es una reducción del 85%. ¿Vale? Y bueno, pues si vemos esa distribución por fases, me voy a acercar aquí porque el láser no lo controlo, vemos que la etapa 1 y la etapa B6, que son las que, como hemos visto antes, deberían tener más impacto, han quedado reducidas, deberían estar entre 35, 40%, 50% incluso, pues han quedado reducidas al 10, al 12 y al 11%. Tiene que ver con la utilización de materiales de bajo impacto, tiene que ver mucho con la utilización de madera como sumidero de carbono y tiene que ver también con la parte de PASIF. Entonces, bueno, en este primer carbono de instalación que se dice, ¿no?, que es fabricar los materiales, llevarlos a la obra y montarlos, que la referencia estaría en 410 kilos, nosotros hemos quedado en 62. Y eso tiene mucho que ver, aquí lo veis, ¿no?, en la fabricación de materiales tenemos el carbono total y luego tenemos el carbono emitido por el consumo de combustibles fósiles en la fabricación de materiales y cuánto se absorbe en los materiales biogénicos al crear los árboles, ¿no?, a crear la madera. Bueno, pues si emitimos 543 en la fabricación de materiales, hemos conseguido absorber 500 toneladas principalmente en la estructura de la madera. Ese es un poco también el esquema de cálculo que se plantea en Levels y bueno, pues de ahí vienen las reducciones, ¿no? Y luego en la parte operacional nos hemos quedado solamente en 16 kilos cuando la media de Indices es de 375, es una reducción del 95%. Entonces, esto que hablamos de parque descarbonizado para 2050, que parece una locura, bueno, pues vemos que adecuadamente, con conciencia y con técnica y también con acompañamiento de la industria en sus diferentes actores, se puede conseguir. Y bueno, en la parte de diseño, que además yo creo que es interesante en el tipo de feria en la que estamos, pues también la mitigación de los impactos viene por hacer edificios más ligeros, gastar lo menos posible, consumir la menos materia posible y con materiales naturales. Desde ahí, pues, la estructura de madera, no solamente es que la estructura de madera almacene carbono o genere menos impacto al fabricarla, es que es mucho más ligera y la cimentación en sí, en este caso, pues, está situada cerca del lecho del Manzanares, del Río de Madrid, y en vez de tener una losa de 1,20 m, estamos en una losa de hormigón solamente de 40 centímetros. Luego la estructura en sí genera menos impacto y aparte es capaz de bloquear carbono en su estructura. Bueno, pues el total de ahorro asociado a la madera son 624 toneladas, que es mayor incluso que la huella total que tiene el edificio. Hay un gran potencial de utilizar la madera como sumideros urbanos de carbono. Y bueno, pues también los impactos, como decíamos antes, corresponden a masa de los materiales por el nivel de transformación. En ese sentido, nuestra herramienta sí que permite identificar claramente los más pesados y los más impactantes. Ahí es donde hemos ido asignando o eligiendo materiales de bajo impacto y luego le hemos metido esa parte de captura biogénica. Vamos a ver ahora lo que hemos utilizado.
Bueno, la parte de hormigón, que muchas veces es ineludible, ¿no? Sobre todo bajo cota cero. Bueno, pues sí que las cementeras están empezando, como son también uno de los grandes agentes de generación de cambio climático, están a su vez desarrollando tecnologías, primero, bueno, pues para no cargar con la carga fiscal que van a suponer los cambios normativos, y luego porque la energía va a ser cada vez más cara. Entonces, cuanto más impacto, más necesidad tienes también de adelantarte al futuro, ¿no? En este caso hemos trabajado con Holcim, con hormigones que recuperan viejas fórmulas que sustituyen el clinker por otros elementos. Hemos reutilizado también lo que había. En este caso, en la parcela antes teníamos un almacén. Bueno, pues las pérgolas fotovoltaicas las hemos diseñado para poder recuperar todo el acero que teníamos en la propia parcela sin tener que fabricar uno nuevo. Toda la subbase también se ha reutilizado hormigón. Ahora mismo en los vertederos de Madrid están prácticamente llegando ya al Manzanares. Bueno, pues de ahí viene todo ese hormigón de la subbase del edificio. Y luego en lo que son aislamientos hemos recuperado o se ha utilizado algodón reciclado. Aquí hilando un poco con lo que comentaba Beatriz, ¿no? Yo creo que los materiales naturales tienen muchísimas bondades, pero muchas veces falta información para poder ponerlo en práctica o para poder ponerlo en valor, ¿no? Y en este caso ha habido elementos del edificio que no hemos podido utilizar este tipo de materiales porque les faltaban certificados, cuando el material sí que tenía las propiedades. Entonces, también, bueno, pues yo hago un llamamiento adentro de nuestras capacidades a ponernos las pilas a la hora de generar certificados que permitan una aplicación a gran escala de los materiales. Y luego, bueno, pues hemos ido avanzando también. Antes en nuestros edificios traemos la madera de Centro Europa, en este caso de Stora Enso. Bueno, pues de utilizarlo se ha ido generando demanda. Ahora fin se ha montado una fábrica de CLT, Silonor, que está en Betanzos, en Coruña. Y bueno, pues de ahí hemos ahorrado 36 toneladas en el transporte. Aún así, bueno, pues esas 11 toneladas que ha generado el transporte de la madera es solamente el 3% del ACV. Si pensamos en todas las bondades que hemos visto que tiene la madera, bueno, pues aumentar en un 3% el impacto a mí no me parece ningún crimen. Y bueno, pues por último, para reducir la demanda y para también reducir el consumo de territorio, lo que hemos hecho es, por una parte, trabajar con el Standard Passive House para reducir muchísimo las necesidades energéticas. De hecho, las viviendas están gastando aproximadamente 20 euros de energía al mes. Y luego hemos hecho una implantación intensiva de fotovoltaica. Hemos metido 16 kilovatios pico y, bueno, pues al final, entre el bajo consumo y las renovables, hemos ahorrado al edificio en 50 años unas 1.300 toneladas de carbono, que es mucho más de todo lo que hacemos en la parte de materiales. Por eso sí que, bueno, pues yo hago un llamamiento a entender que el trabajar en la eficiencia y trabajar en los materiales no tiene que ser incompatible, sino que es perfectamente integrador. Y bueno, como trabajamos con presupuestos, poniendo ese foco también en la eficiencia económica, bueno, pues en este caso, por el tipo de edificio, necesitábamos unas ventanas que fuesen de triple vidrio. La comunidad quería colocarlas de madera porque era mucho más, iba mucho más conforme al resto del proyecto, ¿no? Pero nosotros insistíamos en que tenían que ser de triple vidrio. Pero claro, esos son 50.000 euros de sobrecoste. Hicimos un análisis de ACV, bueno, pues viendo que la ventana no es solamente el PVC, sino que también tiene vidrio, que es común a todos los sistemas, ¿no? Sea aluminio, sea acero, sea PVC o sea madera. Bueno, pues las diferencias, si solamente analizamos el marco, son elevadas, pero cuando ya lo mezclamos con el vidrio se reduce muchísimo, y cuando vamos al total de los materiales, o incluso a la fabricación y el uso, pues se queda por debajo del 1%, ¿no? Entonces, eso nos sirvió un poco para aterrizar, y también nos hizo reflexionar a nosotros en que había tanto PVC en el saneamiento como en las ventanas, o incluso más. Lo que pasa es que cambiar el saneamiento de PVC a polipropileno, la diferencia son 5.000 euros, y cambiar las ventanas de PVC a madera son 50.000. Entonces, bueno, aseguramos el saneamiento y luego la comunidad buscó más dinero para hacer las ventanas. Pero sí que fuimos capaces de poner el foco en lo que tenía más capacidad de generar bien y mantener recursos para seguir haciendo más cosas, ¿no? Y bueno, no llegamos a hacerlo, no hemos llegado a hacerlo en esta escala de edificios, pero sí que pensábamos, bueno, ¿cómo podríamos también en la parte de aislamientos meter materiales, bueno, fibra de madera, corcho, los conocéis perfectamente, ¿no? Es evidente que no todo se puede hacer con fibras vegetales, pues por ejemplo, aislar los conductos no podíamos hacerlo con
con un tipo de material ecológico, ¿no? Vamos, ecológico, de crecimiento vegetal. Pero bueno, sí que hicimos el estudio de ver cuánto podría reducir el impacto el uso de esos materiales en los aislamientos, ¿no? Entonces vimos que en una obra nueva como esta, o cogiendo esta obra como modelo, en una obra nueva se reducía un 3%, no es muy significativo y el sobrecoste es importante. En una reforma integral de un edificio, tirando tabiquerías y reformando todo, estaríamos en un 6%, pero en rehabilitación pura y dura, lo que se está haciendo ahora de fondos Next Generation, la reducción de impacto sí estaría cercana al 30%, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues creo que, o en ese área de rehabilitación, creo que la industria más ligada a los materiales de bioconstrucción tiene un gran impacto si consigue, con sus declaraciones ambientales de producto, imponer esas ventajas dentro de la lógica, ¿no? Y nada, pues por último, recordaros que hacemos formación, tanto presencial como streaming como enlatada, que hacemos también consultoría. Y que muchísimas gracias, muchas gracias. Y dejo... Bueno, y sobre todo que es posible desarrollar esos caminos que nos planteamos si se calcula y si trabajamos conjuntamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora tenemos a Laura Silva de ITEC. Le va a tocar a ella el comentario de, por favor, intentar ser concisa para darle oportunidad a Andreu y dejar sobre todo un espacio a las preguntas. Perfecte. Gràcies, Núria. Hola, bon dia a tothom. A veure si... Sí, puc passar? Ara. Perfecte. Bon, aquí teniu... A veure que ha anat massa ràpid. Vale, perfecte. Ara sí. És que està passant massa ràpid. És que estic intentant anar enrere, però vaig endavant. Ara. Ja està. Fantàstic. Doncs molt bé, jo soc la Laura Silva, vinc en representació de l'ITEC, mouré una mica l'atril perquè soc tan baixeta que la fusta aquesta magnífica em tapa. Doncs segurament potser ja ens coneixeu, l'ITEC som l'Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya i portem ja molt de temps entre vosaltres donant suport al coneixement, a la digitalització, al final a tots aquests productes innovadors i menys innovadors perquè surtin al mercat. I en els darrers anys, ara us ensenyaré, hem posat el focus de manera molt important en la sostenibilitat i, evidentment, en la digitalització que hi ha darrere. Com ja veieu, me'n vaig a un any que potser jo estava començant a pensar què estudiaria a la universitat i ha plogut bastant des d'aquest any. Evidentment, tenim... A veure... Hem deixat de fumar a dins dels locals. Hem passat d'aquests monstres que ens haurien de servir a anar ja directament amb un element minúscul a la butxaca i han anat avançant tots aquests documents tècnics que tant ens van ajudant però de vegades ens posen pals a les rodes. Doncs veieu que tinc la presentació en castellà, però és inevitable que quan parlo del que fem nosaltres parli català. Doncs no m'estendré massa aquí perquè Bea ja ha comentat i ha fet una molt bona introducció, però aquesta no deixa de ser la línia que ens ve des de fora més enllà, des d'Europa també, i com hem intentat anar molt a poc, intentant abarcar el que ens anava marcant Europa. I ens trobem en el 2013, on ja comencem a posar una mica cara i ulls al que hem d'anar a mesurar i ja la certificació energètica ens està parlant una mica d'aquest indicador que intentem batre, però no és l'únic indicador que s'ha de batre per aconseguir un bé comú o per a posar en focus la sostenibilitat del que estem executant. Però, clar, ara el codi tècnic ja s'ha quedat enrere per donar solució o per a, com a mínim, resoldre el que planteja la nova PVD, que nosaltres vam començar des del 2004. Ja
intentant valorar aquestes emissions, aquest cost energètic i cost d'emissions que té el que diem que instal·larem en obra, i tothom ens mirava i diem que fan aquests bojos i boges calculant i donant aquest valor, que jo només vaig a mirar el preu i prou, i vaig a lluitar com que el meu preu és el millor. Doncs ja ens havíem avançat i això és el BDEC d'aquell moment, la nostra base de dades, que ha avançat bastant i de fet ara en la seva última publicació 2025 que us ensenyaré ja ens hem avançat, hem evolucionat i ja estem jugant amb la nova norma. Doncs publicant la nova PBD ens han saltat, es veu bastant malament però no passa res, al final ens va donant pistes del futur que ja és ara, és el present, i la necessitat de calcular tot aquest potencial d'escalfament global. No parlo de CO2 perquè no només és el CO2, de totes les edificacions. A veure si... Aquí. A més, com 2028, 2026, 2030 ja ens afecta i ja ens estarà afectant als edificis nous i a tots els edificis, i que ens està demanant que fem un anàlisi de cicle de vida complet. I a més ens posa les bases. Us heu d'enfocar en unes normatives en les quals nosaltres hem confiat des del principi, més que res per aconseguir aquesta estandardització. I això és la nostra metodologia i és el nostre pa de cada dia i és l'anàlisi del cicle de vida complet. Abarquem totes les fases del cicle de vida i, de fet, en l'última versió de la nostra plataforma del TCQI Gestió Medioambiental ja hem incluït els beneficis i càrregues més enllà del sistema, gràcies a que tenim moltes dades digitalitzades i se van interconnectant, evidentment sempre en base a un pressupost que està nodrit amb la base de dades BDEC. Bé, doncs hem passat d'un BDEC on només estàvem volcant el potencial d'escalfament global, el CO2, parlant molt ràpid, i ara ja hem passat a la segona versió de la norma, on ja el CO2, a més de donar el total, perquè així tothom ens entén, ja tenim altres categories en el mateix impacte, d'acord? I ara ho veureu en viu. Això és el BDEC 2025, és l'última publicació que es va publicar fa un mes. Si veieu, ja abarquem molts indicadors de l'anàlisi de cicle de vida gràcies a la base de dades EcoInvent. Això no ho fem sols, és un esforç d'altres proveïdors de dades que tenen una dada reconeguda a nivell mundial i nosaltres, evidentment, ho adaptem per al món de la construcció. Gràcies a que el BDEC té infinitat de materials constructius, té la maquinària i ja sabem com es col·loquen i on es col·locaran quan la col·loquem realment en un projecte que s'executarà. Doncs aquí teniu, com us estava comentant, aquí podem veure que no només estem donant el CO2 total, sinó que estem donant també les diferents categories d'impacte. I si veieu, i aquí ja entrem en profunditat i entrem en teoria, però no vull abarcar massa perquè si no acabaríem més, veieu que tenim impactes en productes, en aquest exemple, en aquesta paret divisòria, però tenim també impactes en la construcció. És a dir, nosaltres, tots els materials tenen un impacte en les diferents categories, però tota la maquinària, evidentment, també consumeix recursos. Llavors, té un impacte en la construcció, en la seva col·locació. Aquí és on entra en joc la industrialització, que aquest impacte estarà més focalitzat en la fase de producte, perquè tot el que s'industrialitza al final té un impacte en la fàbrica, però estem reduint tot aquest impacte d'aquest consum de maquinària que potser en la construcció no tindrà lloc, perquè al final
prioritzem una gran desmuntabilitat, no? I la mà d'obra aquí té molt de relleu, tindrem potser costos més elevats de mà d'obra, però costos ambientals de maquinària molt reduïts o nuls. A veure. I, a més, portem ja molt de temps abarcant la part de la gestió de residus. Al final és un indicador que ja tenim molt paït, i que portem molts anys lluitant que tothom faci una correcta gestió de residus. Doncs el mateix ara haurem de fer un correcte anàlisi de cicle de vida complet. No ens centrem només en els residus que produïm, sinó en com potser els gestionem posteriorment. I l'origen de la dada, com us comentava, és, evidentment, tenim una dada genèrica, però també ens basem en diferents declaracions ambientals de producte per, evidentment, no penalitzar el sector. La nostra dada no deixa de ser una dada genèrica que ha de ser més elevada que les DAP sectorials o les dades que trobem ja declarades en el sector. Per què? Per no penalitzar, perquè evidentment en les licitacions públiques entenem que cada vegada més realment el cost ambiental pren un relleu bastant elevat, fins ara era el cost econòmic, i llavors aquí heu de poder competir amb les vostres solucions més sostenibles. No comentaré res més d'això, ja sabeu, estem respaldats per la base de dades Ecoinvent, llavors hem apostat en un càlcul bastant normalitzat i en aquesta dada bastant normalitzada. Ja veieu, per si coneixeu una mica Ecoinvent, ara el 2025 s'ha renovat la dada, s'ha actualitzat la dada a la versió 3.11, i està acabat de sortir del forn. I aquesta dada específica, es veu molt malament, però tenim diferents proveïdors, diferents fabricants que ja estan declarant les seves dades dins del nostre banc. I això és la importància que hem comentat tota l'estona, la importància de donar-li valor a la vostra dada, de començar a calcular, de començar a declarar, perquè no s'us mengin i realment poder ser competidors dins d'aquest món. I això és la visió del nou BDEC, perquè hem passat d'aquest BDEC de 2004 amb un color molt lleig, i ara ja, a més, no només és un BDEC ambiental, és un BDEC de preus, plecs, normatives de manteniment, té infinitat de dades el BDEC, llavors ja ha pres un altre caire perquè s'ha transformat en el nostre gran monstre, però amb molt d'amor. Bé, i no deixem de banda ara com traspassem totes aquestes dades a una plataforma. Una plataforma que està respaldada per Levels. Us he deixat aquí simplement al final el que abarca Levels. Nosaltres, la nostra plataforma TCQGMA, això ho passaré perquè són els macroobjectius de Levels, que no vull detenir-me massa en això. Al final, el que també nosaltres volem o busquem amb la nostra eina és fer aquest càlcul normatiu i que abarqui realment el que indica la normativa actual, i que estigui dins d'un marc regulat i que sigui per tothom per igual. Llavors, dins de les nostres eines, ja he vist el BDEC, i anem pujant de manera esgraonada i perquè tothom pugui entendre com aconseguim aquest càlcul. Podem abarcar 3 indicadors, només en la fase de fabricació de materials i de construcció, con una plataforma molt senzilleta i a partir del pressupost, i on podem calcular el consum d'aigua, el d'energia, les emissions, i també després saltem ja al mòdul d'escriptori gestió medioambiental, que també és un mòdul molt senzillet, combinat sempre amb el BDEC, i anem abarcant altres indicadors, fins a arribar a la plataforma ja web, més moderna, on ja abarquem tot l'anàlisi de cicle de vida de forma integral, amb tots els indicadors, i hem donat l'oportunitat a un tècnic
una tècnica que va anar poquet a poquet, no? Anar pujant en aquesta escala i poder anar abarcant un anàlisi de cicle de vida sense espantar-se i que sigui massa feina des de l'inici. Això és la nostra metodologia de treball. Al final apostem per un treball digitalitzat, on també pren relleu les plataformes BIM i fem accessibles la informació del que contingui el BIM i el vinculem amb un projecte, amb un pressupost, amb una valoració d'obra. D'acord? I això seria una de les diapositives de Pablo també que ensenyava al final les dades i com podem anar a visualitzar la dada i veure aquests punts calents. Veieu, això és un Sankey, l'heu deixat a posta perquè sabíeu que no es veuria. Això són tots els materials que tenim en una obra i tenim una primera columna que són tots els materials, la segona columna són els capítols on es troben aquests materials, perdó, les partides on es troben aquests materials i l'última columna serien els capítols de tot el nostre pressupost. Llavors, aquí de forma molt ràpida podem anar a detectar quins capítols del nostre pressupost s'estan prenent un pes important en tots els indicadors. Això parlo de materials, però podem estar parlant de CO2, de cotoxicitat, de l'indicador que realment s'estigui important la palma. I veure quina partida està molt afectada i té un pes a nivell ambiental molt elevat i per quina causa, si és un material o potser haurem d'anar a atacar la maquinària, d'acord? I simplement el que comentava, tot això funciona gràcies a un sistema d'adaptació contra el BAM-BDEC que nodreix de dades i totes les partides del nostre projecte tindran dades en totes les fases del cicle de vida que anem nodrint realment de dades. Partint, evidentment, de forma automatitzada en les fases de producte i construcció. I després jo, segons el supòsit que tingui en el meu projecte, perquè una cosa és la base de dades, em dona unes dades limitades, però després jo aniré a adaptar segons el projecte i segons la casuística i com he construït, li aniré dient com es comportarà en el seu ús i com es comportarà en el seu desmuntatge i fin de vida. D'acord, això simplement són totes les fases que anem abarcant i amb les relacions i com em relaciono un material amb la seva instal·lació podré definir l'impacte que tindrà finalment. És bastant ampli. I al final és d'un mur prefabricat de formigó, per exemple, vaig generant totes les partides o els elements necessaris per la seva vida, el seu ús, qual serà el seu manteniment preventiu, quantes substitucions tindrà aquest element en tota la seva vida útil. I aquí he de plantejar escenaris i per això us deia, el banc ens dona unes dades, però després en el projecte és on hauré de dir com es comportarà l'element que estic instal·lant. Bé, això aquí justament volia remarcar, no fem cas simplement a una dada final. Evidentment, aquí ens estem quedant en una dada d'ús que fa referència només als materials, només a la seva substitució o a les seves reparacions, però aquí hauríem d'afegir-li l'impacte que té a nivell de consum energètic durant l'ús. I això ens podem vincular amb una eina de certificació energètica i volcar aquestes dades dins del meu anàlisi de cicle de vida i tindre unes dades realment més lògiques. Això són més pantallassos de la plataforma, també puc assimilar un material a un altre perquè no trobo el que correspon. D'acord? I aquí com explotem les dades. Al final, les consultes que tenim, no només ens centrem en l'anàlisi de cicle de vida i en els indicadors que marca la norma, sinó també en conceptes com la desmuntabilitat. A cada un dels elements li puc indicar la seva desmuntabilitat respecte al sistema que jo he instal·lat i així podré saber també la recuperabilitat que tinc dels elements i puc calcular una desmuntabilitat potencial o una desmuntabilitat real. Simplement una potencial dic el percentatge de desmuntabilitat que tindré i una desmuntabilitat real és perquè ja estic entenent tota la meva construcció segons sistemes constructius. D'acord?
i generem diferents informes. De fet, tenim informes que hem fet per cada un dels clients, tenim informes de levels, tenim l'informe Redificat, tenim l'informe d'energia que va estar col·laborat pel ICAEN, i així ens anem adaptant també a diferents tipus de clients i diferents tipus de necessitats. Això és el cost total usuari, que va estar respaldat per l'ICAEN, l'informe de levels per, evidentment, plasmar els macroindicadors com ells ho entenen, i, com veieu, com s'havia comentat, estem validats per el marc levels com a eina, i a més per això ara ja estem calculant les fases DES en projecte. I per últim, i ja acabo, no sé si m'he quedat massa enrere, però hem fet darrerament una herramienta conjuntament amb el COAC, i aquí la Bea m'ha dit, l'has d'ensenyar, no és meva, això no és fill meu, hi ha altres projectes dins del GMAI que han sigut fills meus, però aquesta eina, i això només és un sketch, un esborrany, el que pretén és facilitar realment a una fase molt primerenca de disseny per tindre unes dades estimatives i com estem. Posar en relleu que teniu una informació al vostre abast, que no necessitem fer una feina extra i simplement és de manera automatitzada i aprofitant de les dades que ja estan digitalitzades, però entenent que és un càlcul molt generalista, tenir ja una idea d'on radiquen els impactes més rellevants dins d'un projecte, però en unes fases molt primerenques. No deixarem de fer després un anàlisi com el que ha ensenyat Pablo o jo amb les diferents eines, on ja podem aprofundir i fer correccions més adients. Doncs amb això ja ho tenim. I gràcies a tothom. Moltes gràcies, Laura. Donem pas directament a la intervenció d'Andreu. Gràcies. Bona tarda. Com ha dit Núria, jo soc l'Andreu Villagrasa, vinc en representació de la plataforma Passive House espanyola i vinc a parlar de l'eina de càlcul Passive House, que és el PHPP, que és una eina que fem servir per fer la certificació dels projectes. Jo sempre dic que el 80% del treball per tallar un arbre és esmolar-la destral. I això què vol dir? Que dintre del recorregut que ha explicat Núria, el primer 3%, 1% del viatge de tot l'anàlisi de la penjada de carboni radica també prou en el disseny. Llavors jo vinc a explicar una eina que es basa en això, es basa en com fem el disseny dels nostres edificis a través d'un estàndard que és l'estàndard Passive House. Tinc unes diapositives que passaré ràpidament, simplement per situar si algú del públic encara no sap què és Passive House, què és això, perquè també s'ha comentat en presentacions anteriors. I el Passive House és només un estàndard de construcció d'alta eficiència energètica considerat el més exigent a nivell mundial. Compta amb més de 30 anys d'experiència i té resultats monitoritzats. Llavors, tots els projectes que porten 30 anys han sigut monitoritzats i s'ha avalat l'eina de càlcul. L'objectiu principal d'aquest estàndard és aconseguir la mínima demanda energètica, dissenyem edificis per obtenir la mínima demanda i obtenir la màxima qualitat de l'ambient interior, que es tradueix en salut, confort i estalvi energètic. Els principis Passive House són 6, són 5 més 1, que és la protecció solar, però sempre basem un principi bàsic, que és el principi 0, que és l'arquitectura bioclimàtica. L'arquitectura bioclimàtica no l'ha inventat el Passive House d'Alemanya, no l'ha inventat, això porta molts segles funcionant, el que és l'arquitectura pensant en el medi en el que es situa l'edifici, en el que es situa el projecte. Estos principis són temes de l'envolupant, com l'aïllament, l'ausència de ponts tèrmics, que són pèrdues energètiques, l'hermeticitat, que diguem que és
el control de les infiltracions no desitjades dintre de lo que seria la nostra envolupant, les finestres d'altes prestacions, podem anar a vidre doble, però normalment sempre en Passive House es treballa en vidre triple. La ventilació amb recuperació de calor s'inclou un sistema, un pulmó dintre del projecte, que és un sistema que té un consum molt baix, té un creuament de fluxes i té una recuperació de calor, tant a l'hivern com a l'estiu. I per últim tenim la protecció solar, que ja des del Codi Tècnic 19 és un aspecte obligatori, que abans no era. Llavors sempre analitzem els projectes Passive House amb protecció solar exterior. Unes aclaracions sobre la certificació és que no és un celler verd, és un estàndard energètic, no és una marca comercial, és un estàndard prestacional i té associada una certificació com a única garantia de qualitat. La certificació és una certificació mundial, o sigui, podem certificar Passive House a tot el món i tenim diferents classificació climàtica i dintre de la classificació, encara que apareix tot en vermell, també depèn de l'alçada. A quina altitud estem, l'eina canvia també dintre d'aquest barament. Una cosa molt important també respecte a el que han comentat els companys és que la certificació Passive House no està competint amb Ecòmetro, no està competint amb LEED, no està competint amb DGNB, no està competint amb WELL, sinó que és completament, es pot complementar. O sigui, llavors, Passive House no està medint quant sostenibles són els materials que utilitzem. Ell està medint la demanda energètica, reduir-la al màxim i està medint l'eficiència energètica. Altres paràmetres no s'estan medint. L'anàlisi del cicle de vida no està medint-lo, encara que ara ja el Passive House Institute ha començat a desenvolupar una eina que es diu MET. Aquesta eina sí que és un Excel també, el PHPP és un Excel, i està desenvolupant també aquesta eina de la CV, que avui no parlaré perquè està en fase de prova i està en fase de desenvolupament i encara no està ni fent-se servir. Llavors, no rivalitzem amb altres segells ambientals, sinó que es complementem. Una cosa important de l'estàndard Passive House és que no va ser creat ni per arquitectes ni per enginyers, va ser creat per físics. Llavors, la teoria de la física de la construcció és la que al final està dient-nos quins són els criteris obligatoris de certificació que definitivament es basen en una reducció de la demanda, establint un límit en la demanda de calefacció, de refrigeració, de consum d'energia primària i el tema de l'hermeticitat, que no sé si heu sentit, el blower door test, que és una prova de pressurització i despressurització a 50 pascals de l'edifici. Què és la simulació Passive House? Així ja entrem en diapositives més de l'eina de càlcul. La certificació Passive House és un Excel que nosaltres introduïm dades del nostre projecte i a més també tenim un plugin de SketchUp, que és el Design PH, llavors nosaltres podem fer les volumetries, podem fer els dissenys en 3D i podem fer import-export a l'eina i tota la informació que veu en vermell, que és l'envolupant tèrmica de l'edifici, podem introduir-la directament a l'eina sense introduir-la nosaltres. Nosaltres ja s'hem encarregat de fer un model 3D per al càlcul de les ombres, per al càlcul de les edificis annexes, podem fer anàlisis de les façanes, podem fer anàlisis del tant per cent d'obertura, o sigui, quines dimensions volem a cada orientació, podem fer moltes proves. Llavors, PHPP vol dir Passive House Projecting Package. És una eina que es va originar el 1996 i està validada a través de monitoritzacions reals. Principalment, què és el que és PHPP? Què és aquesta eina? És un avantatge en la capacitat de presa de decisions. Nosaltres no fem un projecte i després l'introduïm en PHPP. Nosaltres fem el projecte en PHPP. Què vol dir? Quin és l'espessor, el gruix dels aïllaments? Quina és l'orientació que més podem tindre ganància solar? Que al final la ganància solar és la calefacció gratuïta a la vivenda. Hi ha molts paràmetres d'anàlisi que redueixen la demanda. Entonces, l'eina no sols si volem certificar, moltes voltes no volem certificar, però utilitzem l'eina simplement per a prendre decisions. Prenem decisions i tenim dades que al final podem comparar i saber si ho estem fent bé. És una eina Excel que es basa en el càlcul del balanç energètic, inclou un manual
tens consells en el manual d'eficiència energètica, es poden realitzar import-exports, també en una eina. En esta volumetria sols hem simulat l'envolupant. Totes forjats, particions interiors no estan. Dintre d'aquesta volumetria és un volum únic. Llavors és molt senzill alçar un edifici i poder simular-lo. Aquí ja sí que hi ha un poquet més de text. Què fa diferent aquest PHPP? Pues que és una eina rigorosa, accessible, costa 100 euros i ja la tens per sempre, i és útil per a tots els agents del sector. Està validada i desenvolupada des del 96, permet també verificar el comportament energètic, tu pots veure el balanç energètic, quanta energia estàs guanyant per les finestres i quanta estàs perdent. Llavors, si realment tu ets un arquitecte que està valorant l'arquitectura bioclimàtica, doncs tindràs que tindre prou guany solar més que la pèrdua. Llavors, es valida un poquet el disseny, l'orientació, la dimensió de les obertures. Després, la reducció del carboni operatiu, el carboni operatiu és històricament un dels majors responsables de l'impacte ambiental en el cicle de la vida. Llavors, si nosaltres dissenyem edificis que tenen molt poca demanda, inevitablement tindran molt poc consum de les instal·lacions. Llavors, es tradueix en que tenim una penjada molt menor que un edifici que millor no ha fet aquest anàlisi. Llavors, el PHPP és una eina de simulació que permet dissenyar i preveure amb altíssima precisió el consum energètic de l'edifici, i aquest disseny predictiu té un impacte directe, encara que no el medim en Passive House, però té un impacte directe en la selecció dels materials i les solucions constructives, la disposició de l'envolupant, la selecció dels equips, els sistemes actius, el dimensionament adequat de les càrregues tèrmiques, que és al final el que fem el dimensionament de les instal·lacions, i tot allò es tradueix una dràstica reducció del consum energètic i, per tant, el carboni operatiu. Abans faig un comentari del MET, que és l'eina que està desenvolupant l'Institut, però que a la xerrada d'avui no entrarem. La simulació Passive House són els principis que he comentat en la diapositiva, que es defineixen com el set of solutions. Aquestes són les estratègies que nosaltres en PHPP interactuem amb l'eina i anem millorant. I com tenim dades, podem comparar. I com podem comparar, podem millorar. Llavors, són conceptes tradicionals passius, l'alta hermeticitat, la protecció solar, la ventilació natural, es poden fer tots aquests tipus d'anàlisis. Llavors, nosaltres, quan estem fent un anàlisi en PHPP, aquest seria el recorregut de simulació. L'eina PHPP, si complim els requisits directes, no els complim, tornem al set of solutions, que seria la diapositiva anterior. Si complim, anem a veure si estem conformes al set of solutions, llavors podem anar directament a la certificació Passive House, si ja l'eina ens valida, i si no es valida el tema de confort i d'higiene, perquè també hi ha que complir dintre de l'eina uns temes de confort i higiene, tindríem que tornar a anàlisis del set of solutions. Donaríem voltes, 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 fins que certifiquem. I si veiem que hi ha un paràmetre que és un hàndicap, la certificació no podem arribar, però hem intentat fer el disseny més pròxim a lo que seria un edifici Passive House, que ja estaria molt bé. Per a què serveix l'eina? Com he dit, és un avantatge en la presa de decisions. Llavors, assisteix en el procés de disseny de l'edifici per a optimitzar el seu comportament, calcula els balanços energètics, dimensiona els buits, predimensiona el sistema de ventilació, fa càlcul de càrregues però d'unizona, vull dir que no és com un CIPE o un Design Builder que pots anar molt més enllà, és molt més senzill. Calcula el consum energètic d'energia primària també, pronostica el preescalfament, o sigui, ara ja que estem en un tema també de canvi climàtic, d'oles de calor, l'eina també tenim una manera de calcular el sobreescalfament que es produirà i predimensionar sistemes actius. Dintre de l'eina, encara que és un Excel, tu entres a l'eina i té molts gràfics. Llavors és molt més intuïtiu saber si estem fent-ho bé, si estem fent-ho mal, a través d'aquestes gràfiques, no tant si he clavat una dada bé, si la coma està bé, si això són quilowatts o són quilowatts hora. Tenim gràfiques que al final de manera representativa està molt bé per analitzar o per a realitzar informes.
I aquesta és l'última diapositiva que ens parla dels avantatges dels edificis Passive House. No? Dintre dels dos primers estan en roig allí la qualitat de l'aire interior, no? de l'ambient interior. O sigui, l'estàndard es basa en confort, salut, estalvi, no? I medi ambient. La temperatura constant dintre de la vivenda Passive House, la temperatura, l'absència de corrents, o sigui, no tenim la sensació de que anem a una part de la casa o de l'edifici que està a una altra temperatura, no? Que podem aproximar-nos a la finestra i no passar fred, no? És una sensació més constant de que durant tot l'ambient interior la temperatura és constant. Gràcies a la ventilació en recuperació, que està 24/7, 365 durant tot l'any, no? La concentració de CO2 mai sobrepassa les 1.000 partícules per milió, es controla el tema del radó i es produeix un estalvi, que aquestes dades ja venen a partir d'uns estudis de l'Institut que no els he ficat aquí. I el més important és que no calculem la penjada de carboni, però a partir del disseny, que és com he començat la xerrada, afecta directament a lo que seria les emissions que podem produir en aquest tipus d'edificis. I això és tot. Ha anat un poquet ràpid perquè ja m'han dit que tenia que anar ràpid, però espero que hagi sigut entretinguda. I sols per acabar una frase: el que no es mesura no es pot millorar, i el que no es comunica amb dades clares no s'implementa. El PHPP és avui més que mai una brúixola per a projectar amb responsabilitat en un planeta en emergència. Moltes gràcies. Bueno, només volia agrair a tots els ponents per l'exposició d'aquests criteris tan importants avui dia. Ens enfrontem a un canvi de normativa molt propera, que és el proper any amb el canvi del CTE, incorporant una progressió paulatina de la declaració i la reducció d'impacte ambiental dels materials mitjançant l'anàlisi de cicle de vida. Som conscients que hi haurà un procés d'adaptació no tan sols per part dels tècnics per assabentar-nos de tot el que cal fer, però també de canviar la manera de projectar i de pensar i de treballar d'una manera més col·laborativa entre tots nosaltres. Muchas gracias a los ponentes. Ha sido una conversación muy interesante y constructiva. Honestamente pienso que aquí es solo el aperitivo del banquete, porque esto da muchísimo de qué hablar y necesitamos herramientas, necesitamos que estén armonizadas, que sean lo más simples posibles de utilizar para que no se conviertan en un procedimiento más, sino en una herramienta simple y fácil de implementar desde los estadios más iniciales del proyecto. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos con los eventos del Congreso. Gracias por estar aquí.